buenos días con todos. Es un placer para mí poder estar aquí en este congreso y al mismo tiempo poder dar a conocer esta investigación que se ha desarrollado en estos últimos años. El título del tema es Estudio analítico experimental de un sistema de calefacción solar muro-trombe para viviendas rurales altoandinas. ¿Quién habla? Daniela Barcamora. Bueno, en esta presentación vamos a tocar el tema, introducción. Vamos a ver lo que es el funcionamiento del muro-trombe, el modelamiento matemático y numérico del sistema, mediciones experimentales, una discusión de análisis de resultados y finalmente conclusiones. Bueno, me gustaría mencionar que este trabajo de investigación ha nacido a raíz de mi tesis de pregrado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que es mi alma mater. Recibí también apoyo y colaboración del Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también mencionar a la empresa Cusimayo, a la ONG que ha financiado en parte este proyecto. Bueno, sabemos todos que la población rural es una de las zonas más azotadas y golpeadas de nuestra región o de nuestro país. Tiene condiciones socioeconómicas y climáticas adversas, ya que se encuentra en una zona en la que la deficiencia de su infraestructura, junto con la pobreza que usualmente ellos tienen, genera que el recrudecimiento del frío nocturno sea una constante durante todo el año, siendo mucho más intenso en las estaciones de invierno. En estos momentos, en las zonas, por ejemplo, de Cusco, Puno y Huancavelica, que son las zonas, digamos, que más adolecen de este problema, se viene en estos instantes pasando temperaturas bastante bajas. Tengo información que en estos momentos en Puno, por ejemplo, están a menos 15 grados centígrados, ¿no? Lo cual es una temperatura bastante baja. Y obviamente esto afecta no solamente a los niños y recién nacidos, sino también a las personas mayores, ancianos y obviamente a los animales también, ¿no? Las malas condiciones de la infraestructura de las viviendas también es un factor típico en estas zonas altas, ¿no? Ya que son viviendas precarias de adobe, usualmente no tienen más de un piso, y bueno, tienen el piso de tierra. Es típico ver también puertas y ventanas descuadradas, en mal estado, rotas, por las cuales el frío pues, entra y sale sin ningún problema. El escenario descrito anteriormente afecta considerablemente las condiciones de vida de este sector, especialmente a niños recién nacidos y a personas ancianas, y es un factor de muerte infantil bastante lamentable en nuestro país que año a año se repite y que golpea a las zonas altoandinas. Bueno, aquí en esta foto tenemos a una persona en el distrito de Langui, en la región Cusco, y sostiene en su mano un bloque de hielo. Es un bloque de hielo que se ha extraído del piso, ¿no? De una zona encharcada y que por las bajas temperaturas puede congelarse como si estuviera en una refrigeradora. Justamente aquí a 3.969 metros sobre el nivel del mar. El proyecto se ha desarrollado en las regiones de Cusco y Puno. Las mediciones experimentales de este proyecto se han llevado en los distritos de Langui, provincia de Cana, y el distrito de Rivera Coilata, provincia de Lampa, región Puno, distrito de Lampa, provincia de Lampa y región Puno también, ¿no? Acá vemos una imagen satelital del distrito de Langui en Cusco, y bueno, está a orillas de la famosa laguna de Langui-Layo, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Un poco el funcionamiento del muro-trombe. También se le conoce como pared caliente. El muro-trombe es una estructura bastante sencilla que se adosa a una vivienda, en este caso de adobe, como son las viviendas de las zonas altoandinas, que consta de una estructura de madera, una base que es de piedra, se pinta de negro. La pared de la vivienda se prepara para que sea estucada y se le practica perforaciones en la parte superior e inferior de la pared para que pueda haber una recirculación de aire. El muro-trombe lleva ese nombre por su creador, Félix Trombe, que en el año 57 fue quien desarrolló y dio impulso a esta tecnología junto a Jacques Mitchell. El funcionamiento, básicamente, es por el efecto invernadero.
Tenemos la radiación solar que incide sobre esta estructura inclinada que es este policarbonato, es un plástico, un policarbonato, incide sobre esa superficie y deja pasar, de acuerdo a su índice de transmisibilidad, la radiación solar que incide sobre la superficie horizontal y vertical y la pared, ¿no? Las que se ven acá. Estas a su vez van a generar calor por medio de conducción, segundo convección y también por radiación, ¿no? Entonces, esta pared que viene a ser la pared de la vivienda tiene orificios en la parte superior e inferior, como se muestra aquí en la foto, para que el aire pueda recircular, ¿no? Entonces, como mencioné a un inicio, se genera el efecto invernadero en esta zona de acá. Entonces, las masas de aire que se encuentran ubicadas en esta cámara van calentándose y sabemos que un fluido al calentarse disminuye de densidad. Por ende, va a ingresar hacia la habitación o la vivienda por los orificios superiores y el aire que se encuentra dentro de la habitación, que naturalmente está a una temperatura menor y su densidad va a ser mayor, va a salir hacia el muro trombe por los orificios inferiores, ¿no? Entonces, este ciclo se da durante el tiempo que haya presencia de radiación solar. Entonces, de esta manera se va incrementando gradualmente la temperatura al interior de la vivienda. Entonces, aquí vemos que esta pared, al estar pintada de negro, va a emitir calor por convección hacia el muro trombe y calor por convección también hacia la vivienda. Lo mismo el piso y, bueno, las paredes laterales que en un momento vamos a explicar. Esta es una simulación que se hizo del muro trombe. Aquí vamos a explicar el funcionamiento. Bueno, aquí tenemos el muro trombe. Las masas de aire que se confinan al interior están en esta escala de temperaturas. Entonces vemos que los colores rojos son los puntos de mayor temperatura y los puntos azules los de menor temperatura. Vemos que por la incidencia de la radiación solar va calentándose el aire en la parte superior e ingresa hacia la vivienda, como se puede ver, y obviamente va bajando de temperatura porque va mezclándose con el aire que está al interior, que está a una temperatura menor. Entonces, de esta manera va calentando gradualmente y el aire que está al interior sale por los orificios inferiores, como se puede ver, porque tiene una densidad mayor. Entonces, vemos que se va calentando gradualmente el aire que sale de la habitación y otra vez va ingresando, y ese es el ciclo que se llama termocirculación o convección natural en el muro trombe. Obviamente necesita de unas condiciones básicas para el funcionamiento de este sistema. Como es todo sistema solar, tiene algunos requerimientos o requisitos para que pueda funcionar adecuadamente. Primero, la orientación del muro. Nosotros nos encontramos en el hemisferio sur del planeta, entonces toda tecnología solar debe estar orientada hacia el hemisferio norte, ¿no? Como son los paneles fotovoltaicos, en este caso, es una cámara de aire que tiene energía térmica. Entonces, vemos que el sol en su transcurso en el día va a tener, bueno, independientemente de la estación, va a tener una tendencia hacia el norte, justamente porque nos encontramos en el hemisferio sur. Entonces, los sistemas deberían estar orientados hacia el norte para que puedan recibir una mayor cantidad de horas de radiación solar. Si nosotros ubicáramos el muro trombe a este lado sur, pues simplemente no recibiría la radiación que debiera. Entonces vemos que, por ejemplo, en invierno, este es el transcurso del sol, ¿no? De este a oeste, entonces tiene un ángulo de inclinación hacia el muro trombe, que justamente es el motivo del cual el muro es inclinado, y en verano, obviamente, varía el ángulo de inclinación, pero sigue manteniendo el lado norte para la incidencia de los rayos solares, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, ya que si una vivienda no cuenta, pues no se va a poder aplicar este muro trombe en esa vivienda, ¿no? En el interior lo que tenemos son orificios que se practican en la pared, en la parte superior e inferior. A estos orificios se le incrusta un tubo de PVC para que pueda circular el aire por la convección natural. En la parte exterior tenemos el muro trombe propiamente dicho, que es una estructura de madera, piso de piedra, pared de barro con estuco, se le pinta de negro a la superficie inferior y a la vertical,
y bueno, tiene las paredes laterales, ¿no?, que cierran el sistema, generando una cámara cerrada. ¿Cuáles son los beneficios de esta pared caliente o muro trombe? Primero, que no utiliza combustible para calentar, ya que disponemos del recurso solar que es bastante abundante en nuestra región, sobre todo en la zona sur de nuestro país. Aumenta la temperatura al interior de las viviendas. No es una tecnología costosa, ya que, como han visto, son de materiales que podemos encontrarlos en cualquier lugar, sobre todo en la zona rural. Son listones de madera, las piedras de río o piedras de canto que llaman para la base, pintura negra, un poco de cemento, yeso, Gebe, que es para poder tensar el policarbonato a la estructura. Y bueno, en este caso el policarbonato, que es, digamos, el material más costoso que se necesita, ¿no? Fácilmente puede ser reemplazable con vidrio o con cualquier otro plástico, pero hemos encontrado que este material tiene una resistencia mayor, dura aproximadamente 10 años en un uso normal, a diferencia del vidrio, ¿no? El vidrio obviamente también es bueno, solamente que en las zonas altas le cae una piedra, se rompió el vidrio y no hay vidriero, y tampoco tienen zonas cercanas para comprarlo, y si hay, cuesta y la gente no tiene dinero para poder reponer eso, ¿no? Este policarbonato es resistente a los golpes, al impacto, al granizo. Recordemos que en las zonas altas la diferencia de temperaturas es bastante drástica durante el día, ¿no? Y lo mejor, que evita enfermedades respiratorias, ¿no?, ya que es una posible solución al tema del friaje, ¿no? No diríamos que es la solución, pero es una alternativa más que se tiene y que ya se está aplicando en estos últimos años. La vivienda no solamente consta del sistema del muro trombe, también es importante acondicionar y aislar la vivienda de la mejor forma posible. Esto significa que, bueno, como mencionaba un inicio, es muy común y típico encontrar, por ejemplo, puertas en mal estado, vidrios rotos, los techos con agujeros, tienen goteras. Entonces no hay un sistema, digamos, de aislamiento adecuado de la vivienda, por ende el calor que entra puede obviamente fugar sin ningún problema. Entonces, para esto lo que se hace es se aísla el techo con esta arpillera, que es la rafia que conocemos tejida. Se le pinta con una mezcla de yeso y cola para hacerlo impermeable. Se refaccionan las puertas, las ventanas, para poder conseguir un nivel de aislamiento adecuado. La implementación o construcción es bastante sencilla, ¿no? Se empedra la base del muro. Se le practican los orificios simplemente con una barreta, no es necesario utilizar una herramienta más sofisticada. Se pintan las paredes, el aislamiento del techo, ¿no?, o lo que le llaman allá el falso techo, la estructura, la construcción de la estructura de madera o el bastidor, y finalmente el muro ya acabado. Esto que vemos aquí es una puerta que hemos cambiado a una persona ya de bastante edad, que realmente es, digamos, la puerta más crítica que podía encontrar en esas zonas. Son 4 palos, con esto que ven al medio es simplemente botellas de plástico unidas con alambre. Y esto era la puerta de la casa de ese señor. Obviamente este de aquí no brinda ninguna seguridad, bueno, no seguridad tanto, sino el tema de aislamiento de la vivienda, ¿no? Simplemente botellas tejidas con 4 palos, y eso era una puerta, ¿no? Entonces, realmente lamentable la carencia de nuestros hermanos en las zonas altas. Este proyecto contempla también el cambio de puertas y ventanas. Igual las ventanas rotas son reemplazadas con policarbonato, ¿no?, porque el policarbonato es bastante transparente y es resistente también. Bueno, hablando del modelamiento matemático y numérico de este sistema, vamos a hablar brevemente, porque es bastante extenso el tema de modelamiento matemático y numérico. Empezamos con los cálculos de radiación solar en la zona de estudio. Nosotros, para poder empezar a generar los cálculos de este sistema, necesitamos primero conocer el valor de la radiación solar en zona. Y tenemos, por ejemplo, a disponibilidad lo que está, por ejemplo, en el Senami, ¿no? En Cusco la estación más cercana está en Sicuani, y Sicuani está a aproximadamente 50 minutos de Langui. Entonces me da una referencia de lo que es el lugar, pero no es el valor exacto. Es por eso que hemos decidido nosotros mismos tomar el valor de la radiación solar en zona, experimentalmente con un piranómetro, y poder hallar estas curvas, ¿no? Es una curva experimental. Entonces, según la Atlas Solar del Perú, en la provincia de Canas, distrito de Langui, tenemos que la irradiación solar es de 5.5 kWh por metro cuadrado. Esto es un dato del Atlas Solar del Perú. Nosotros, con nuestra medición experimental, hallamos un valor promedio de 853.16 watts por metro cuadrado. La heliofanía
son las unidades. Este es kilowatt hora y este es watt metro cuadrado. La heliofanía en el ciclo de 6.3 horas, entonces convirtiendo este valor tenemos un valor de irradiación solar de 5.3, cercana, pero es un valor más exacto, ¿no? Vamos a empezar, digamos, el cálculo con el tema de la propia estructura del muro Trombe. Entonces, necesitamos calcular la temperatura de la pared negra y del piso, ¿no? Entonces, haciendo un equilibrio de radiación, la energía neta absorbida del Sol y la que por convección se suministra a la superficie es esta expresión, ¿no? Que está en función de las temperaturas superficiales de estas tres caras. Tenemos también el cálculo de la radiación entre las superficies, ¿no? del muro Trombe, considerando el valor de las áreas, el valor de las emisividades de cada superficie. También hacemos el cálculo de las radiosidades superficiales, ¿no? Todo es un tema de transferencia de calor, perdón, esto es el tema de radiación solar y radiación entre superficies. Tenemos esta ecuación matricial que nos da como incógnitas la matriz de radiosidades. Obtenemos resolviendo esta matriz y vamos a obtener finalmente las radiosidades de las 5 superficies. Adicional a esto necesitamos hallar el calor que genera cada superficie. Lo hacemos con esta expresión que está en función de las emisividades, la potencia emisiva y las radiosidades y las áreas superficiales de las 5 superficies, y el calor que va a generar por radiación simplemente va a ser la suma de estos 5 calores. De la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos en régimen transitorio, recordemos que el régimen transitorio es aquel en el que los parámetros no se mantienen constantes durante el tiempo, y ese es el caso de este muro Trombe, ya que los parámetros de velocidad, temperatura, cantidad de masa van a ir variando en el tiempo. Tenemos la ecuación de conservación de masa o continuidad para un sistema abierto y la ecuación de conservación de energía igualmente. Una unión por los orificios que atraviesan ambos sistemas. Hacemos el cálculo también de la velocidad del aire en la capa límite de velocidad. Es importante conocer esta velocidad de la capa límite porque es justamente la que va a ingresar por la tubería superior hacia el sistema. Hallando la velocidad mediante esta expresión en función de Grashof y haciendo una solicitud de similitud de Ostrach, hallamos el perfil de velocidad. Estos son valores, gráficas que se han obtenido en MATLAB, y el perfil. Pues vemos que en la propia pared la velocidad va a ser 0 y mientras va desprendiéndose de la pared va aumentando hasta un valor máximo, pero que luego cuanto más se aleja otra vez decae la velocidad. Es justamente el pico que se aprecia acá arriba. Y el perfil de temperatura, ¿no? La temperatura en esta pared tiene un valor máximo y cuanto más se aleja de la pared va a ir decayendo la temperatura, naturalmente. Es importante también conocer el cálculo del calor que aporta el muro negro, ¿no? Como mencioné anteriormente, este muro está pintado de color negro para poder absorber de mejor manera el calor y poder emitirlo por radiación, conducción y convección. Es así que obtenemos estas expresiones para radiación y convección de este muro. El calor que posee el muro de adobe por conducción se transfiere a la masa de aire que se calienta en la cámara, ¿no? Entonces, igualamos estas expresiones y teniendo en cuenta el número de Grashof, ¿no? Que es propio de la convección natural. También es importante tener en cuenta el calor que aporta el piso del muro Trombe. Igual forma, dependiendo del caso en el que nos encontremos, obtenemos el número de Nusselt y teniendo en cuenta que el número de Rayleigh tiene que estar entre estos valores. Es importante también conocer la pérdida de calor por las paredes laterales y también por la superficie inclinada. En este caso hacemos un esquema de resistencias eléctricas y obtenemos este flujo de calor. Las resistencias tienen estos valores. También se ha hecho mediciones con una cámara termográfica para poder determinar la temperatura superficial de nuestro muro Trombe. Es así que tenemos aquí los valores, por ejemplo, este es el costado o la pared lateral del muro Trombe a diferentes horas del día, ¿no? Entonces, obviamente se va calentando por la cantidad de energía que se acumula interiormente y se va transmitiendo por conducción y convección hacia el medio ambiente también, ¿no? Es una pérdida de calor. La pérdida de calor por el captador solar, bueno, vemos que es una superficie inclinada y ese también tiene un tratamiento especial. Vemos
esta expresión para el flujo de calor y igualmente haciendo un diagrama de resistencias obtenemos estos valores. Anteriormente mencioné este ángulo de inclinación de 70 grados. Como vieron inicialmente, en el transcurso del Sol durante el día tiene una incidencia en un cierto grado. Entonces la idea de que este captador tenga este ángulo de inclinación es para que pueda tener una incidencia perpendicular en la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Es por eso que tiene este valor. Estas también son imágenes termográficas de lo que es el captador solar, ¿no? En este muro Trombe. Igual vemos que va aumentando en el transcurso del día, ya que obviamente la cantidad de calor que se genera va en algún grado expresarse también en la superficie de este captador. Bueno, se hace también el cálculo de la transferencia en la habitación. Este es el otro volumen de control a considerarse. El cálculo de la transferencia de calor de la habitación al exterior, ¿no? Lo que se considera una pérdida. Del mismo modo se hace un diagrama de resistencias. Todos estos cálculos que se han mencionado, y bueno, hay otros cálculos más que no se han considerado para esta presentación porque son bastante extensos, todo eso se ha integrado en MATLAB, en un código, que lo que hace es calcularme todos los parámetros que influyen en este fenómeno y que, como mencioné, es de régimen transitorio. Entonces, este programa me va a calcular cada parámetro en un determinado tiempo. Entonces yo voy a tener, digamos, los valores para todo un día de medición. Más adelante vamos a ver los resultados de este software. Hablando de las mediciones experimentales, hemos usado instrumentos como este Data Lawyer con sensores de temperatura para que me midan los valores al interior y al exterior de la vivienda, una cámara termográfica, termómetros, higrómetros, un piranómetro para medir la radiación solar, que es justamente el que se usó para hallar ese valor de irradiación solar, y un pirómetro para medir la temperatura superficial, es una pistola láser. Esta es una medición experimental que hemos realizado ahí en zona bastante similar a la que presenté anteriormente, en el que vemos el desarrollo de la radiación solar durante el día. Entonces, al empezar el día tiene un valor bastante bajo, pero gradualmente hacia el mediodía va alcanzando su máximo valor, y a partir de las 3 de la tarde aproximadamente empieza a decaer hasta las 5:30, que es cuando ya se oculta el sol. Hemos considerado 7 puntos de medición para este sistema. Tenemos el número 1, que es el del medio ambiente, el 2, que es el del muro Trombe, el interior. 4 y 5 son las temperaturas en los orificios superiores e inferiores, el 3 es la temperatura al interior de la vivienda, y el 6 y 7 es la temperatura del piso, el 7 y el 6 está, digamos, a una altura considerable de lo que sería una cama, por ejemplo, para los pobladores, ¿no? Para ver cuál sería la temperatura durante la noche. La medición de una vivienda sin muro Trombe es importante tener este valor, ya que podemos medir y comparar si realmente nuestro sistema está incrementando o no la temperatura que inicialmente hemos diseñado, ¿no? Esta es una de las viviendas que hemos medido que no considera el muro Trombe. Y los resultados de esta vivienda en 5 días de medición son estos de acá, ¿no? Estos son los datos arrojados por el Data Lawyer. Vemos el eje vertical de temperaturas versus el tiempo en días. Cada pico considera un día, ¿no? Entonces, este pico más bajo es el punto, digamos, a partir de las 6, 7 de la mañana, que es el punto más bajo en el día, y gradualmente en el paso de las horas va subiendo hasta este pico máximo, que es más o menos las 2 de la tarde, y otra vez, pasado esa hora, decae otra vez, y así se repite cíclicamente, ¿no? Cada pico que vemos aquí es un día de medición. La línea morada es la temperatura al interior del muro Trombe y la línea verde es la temperatura al exterior. Vemos que la temperatura al exterior alcanzan valores bastante cercanos a los 0 grados, y como se aprecian en estas fotos, todo lo que está en contacto con agua pues se congela inmediatamente, ¿no? Adicionalmente hemos hecho la medición de una vivienda con muro Trombe, que es la que se muestra en la foto. Aquí recordemos los 7 puntos de medición. Cada una de estas líneas representa uno de los puntos. Por ejemplo, el punto más alto, que es la línea azul, representa la temperatura 2, que es la temperatura al interior del muro Trombe. Este sistema me genera hasta un pico máximo de aproximadamente 60 grados centígrados en el punto más alto. La línea roja, que es la temperatura 4,
me representa justamente el tubo superior. Justamente es natural que tenga ese valor porque justamente por ahí es donde ingresa el aire caliente hacia la habitación. Y el morado, verde y azul y celeste son los demás puntos, ¿no? Al interior de la habitación y el piso y la altura de 40 centímetros para una cama, ¿no? Este es un valor experimental durante el día, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces vemos que el pico más alto se produce entre la 1 de la tarde y 1 y media, ¿no? No, el 3 es una temperatura que se está midiendo con, que ahorita lo voy a mostrar. Estos de aquí son el 2, 4, 5, 6 y 7. El 1 y el 3 están en otra gráfica, que ahorita lo voy a mostrar. Bueno, las imágenes de la cámara termográfica al interior, vemos que tiene un valor de 19 grados, que es el calor por conducción que se genera. Este es un registro de más de 20 días de medición de una vivienda con muro trombe. Vemos aquí que la temperatura al exterior, que es la azul, baja de los 0 grados, ¿no? Llega hasta un máximo de 7 grados aproximadamente bajo cero, la temperatura en el medio ambiente. Y vemos que con la aplicación de este muro trombe se tienen valores, podríamos decir cómodos, de más de 10 grados centígrados en su punto más bajo, ¿no? Recordemos que estos picos verdes que están, digamos, en la parte más baja, son justamente las temperaturas que se desarrollan en la noche, ¿no? A partir de las 10, 11 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, que son los valores más bajos, ¿no? Entonces, durante esa hora, que es la hora de sueño, tenemos un ambiente adecuado, ¿no? Entre 12 y 18 grados, ¿no? Que para la zona es bastante buena. Recordemos que en el caso de la vivienda sin muro trombe, la temperatura al interior está entre 5 y 9 grados aproximadamente, ¿no? Entonces hay un incremento de temperatura. Aquí también se ve cómo el agua se congela, ¿no? en el exterior, en los charcos, en los baldes. Este es otro valor de medición de una vivienda con muro trombe, ¿no? Esta es la vivienda. Igualmente tenemos la temperatura interior y exterior. Vemos que la temperatura exterior alcanza los 0 grados centígrados, mientras que la temperatura al interior de la habitación se encuentra entre unos 13 a 18 grados durante la noche, ¿no? Lo cual es una temperatura bastante adecuada. Igual son imágenes termográficas de las paredes, imágenes termográficas de la tubería, por ejemplo. Acá tenemos 44 grados centígrados. Este valor corresponde a la tubería superior, que es por donde sale el aire caliente, y de 16 grados la temperatura inferior, ¿no? Igual las temperaturas de las paredes al interior y al exterior y del captador solar. Se hace aquí una comparación entre lo que es la vivienda con muro y sin muro trombe, para ver si realmente está acorde a lo que hemos diseñado, ¿no? Entonces la línea azul es la casa con muro trombe y la roja representa a la casa sin muro trombe. Entonces vemos que para el mismo tiempo, para la misma cantidad de horas, la casa con muro trombe alcanza valores mayores, sobre todo en la noche. Están por encima de los 10 grados, 8 grados, mientras que la temperatura de una casa sin muro está por debajo de los 5 grados, ¿no? Entonces se tiene un aumento considerable de la temperatura, sobre todo en la noche, ¿no? Que es donde más se necesita. Esta es una medición de una vivienda sin muro trombe. Esta medición contempla bastantes meses, aproximadamente 3 meses de medición, y cada pico considera un día de medición, ¿no? Entonces, la línea negra representa la temperatura al interior y la verde la temperatura al exterior. En este caso vemos que el punto más crítico ha alcanzado los menos 12 grados centígrados al exterior, una temperatura bastante baja. Y al interior vemos que las temperaturas oscilan entre 8, 10, 12, hasta 14 grados en promedio, las temperaturas más bajas, ¿no? Entonces, entre menos 11 y menos 14, por ejemplo, tenemos más de 10 grados de diferencia entre el interior y el exterior, ¿no? Entonces es bastante cómodo. Perdón, estoy equivocándome. Sí, sin muro caliente. Entonces las temperaturas en este caso al interior, como se puede ver, alcanzan estos valores, pero al exterior se tienen temperaturas bajo cero. La diferencia con una vivienda con muro trombe, estos ya son mediciones en la región de Puno. Vemos que estos valores están bastante altos en comparación al de la vivienda sin muro trombe, ¿no? Que estos picos oscilan entre 8, 12 grados, mientras que en la casa que sí tiene muro
oscila entre 13 hasta 16 grados en promedio, ¿no? Entonces, sí se considera un incremento considerable. Y también tenemos la temperatura exterior hasta menos 12 grados centígrados en el exterior, ¿no? Esta es otra medición de una vivienda sin muro trombe también. De igual manera se observan los picos bajos de temperatura en menos 6 grados centígrados al exterior, y al interior tenemos igual valores de 6 hasta 10, 12 grados en promedio. Una vivienda sin muro trombe. Esta es otra medición de una vivienda con muro trombe también, en la que vemos también los puntos más bajos están entre menos 14 y menos 18, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, los valores son relativos, ¿no? Esto se debe al nivel de aislamiento de la vivienda. Por eso es importante tener un buen aislamiento en las viviendas, ya que eso me va a generar un mejor desempeño de la temperatura al interior. Eso significa que no va a haber una gran pérdida de temperatura durante la noche, mientras que en el exterior sí están alcanzando valores bajo cero. Esta gráfica corresponde a un mes de medición. Esta gráfica aquí es la misma gráfica, solamente que he cortado los días de medición para poder ver de mejor manera cómo es el desempeño durante la noche, ¿no? Esta caída de temperatura que se ve acá es justamente durante la noche. Entonces vemos que hay una caída de temperatura cuyo punto más bajo está entre menos 13 y menos 14 grados, ¿no? Que en una casa con muro trombe, mientras que al exterior estamos con 4 grados bajo cero. Entonces sí se logra incrementar la temperatura de una manera adecuada. Hablando del análisis de los resultados, mencioné que tenemos estos resultados de la radiación solar experimental. También la temperatura en el muro trombe, que es justamente la que se obtiene del data lawyer, y esta temperatura de la habitación ha sido extraído de este periodo de medición para poder ser comparado con la simulación en MATLAB. Estos son los resultados de la simulación en MATLAB. Lo que mencioné anteriormente, todo el cálculo que había mostrado se ejecuta en MATLAB para un periodo de tiempo determinado. Entonces yo voy a obtener estas curvas que son de temperatura al interior, al exterior, y la temperatura de la pared del muro trombe. Ahora, haciendo la comparación, y bueno, adicionalmente se hizo una simulación en SolidWorks, que es justamente la animación que mostré, en la que, como se ve, alcanza hasta 60 grados centígrados al interior del muro trombe, mientras que al interior de la vivienda está entre 30 y 20 grados centígrados, dependiendo del momento del día, ¿no? La comparación de resultados, tenemos aquí la línea roja, que es la experimental, y la línea azul, la de la simulación en MATLAB. Entonces esta es la temperatura al interior del muro trombe. Vemos que en ambos casos alcanza aproximadamente 330 grados Kelvin, que representa en promedio unos 60 grados centígrados, ¿no? Entonces ambos cálculos están aproximados y tienen la misma tendencia, ¿no? Y el tiempo en segundos. Esto es para un periodo de medición de un día. La temperatura al interior de la habitación, que es la temperatura 3 que hemos visto en los puntos de medición, también coinciden tanto la simulación como lo experimental. Vemos que en ambos casos llega hasta un promedio de 300 grados Kelvin, que es más o menos 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, ese es el valor que se alcanza, y que ambos métodos corroboran el mismo fenómeno. Finalmente, como conclusiones, podemos mencionar que se ha logrado mejorar las condiciones térmicas en el interior de las viviendas de manera considerable. Esto gracias a que las viviendas tienen ahora un mejor nivel de aislamiento, al no presentar fugas en paredes, ventanas, ya que estos fueron refaccionados y acondicionados y sellados. También se determinó mediante los cálculos que la temperatura media al interior de la habitación es de 300 grados Kelvin, 27 grados centígrados en promedio, definiendo para ello los volúmenes de control que se han mencionado y determinándose que el fenómeno que rige el sistema es de régimen transitorio. Se simuló el sistema para las condiciones específicas de la zona y la vivienda en estudio, encontrándose que el desarrollo de los parámetros térmicos están de acuerdo a los resultados de las mediciones experimentales junto con los de la simulación. Se comparó los resultados obtenidos de la simulación con los obtenidos de las experimentales para la temperatura al interior, considerando las horas de funcionamiento del muro trombe, que son de aproximadamente 10.5 horas, ¿no?
Durante ese tiempo el muro trombe genera calor, pero luego al anochecer lo que se hace es tapar los orificios para que no haya una reinversión del calor, ¿no? O sea, para que lo que se ha podido acumular no se escape hacia el exterior. Se ha comparado los resultados obtenidos entre la habitación con muro y sin muro trombe. Este es el valor más importante, ¿no? En ella se determinó estadísticamente para las 24 horas de registro que se tiene una temperatura media para el caso de la habitación de 13 grados y una temperatura para el caso de la habitación con muro de 18 grados, incrementándose en aproximadamente 5 grados centígrados, que representa un 32%. También se compararon los resultados entre la habitación con muro y sin muro trombe. En ella se determinó que se logra un incremento del 32.25% en la vivienda con muro. Si no me equivoco, está repitiendo el anterior. Un error de tipeo. Se llegó a determinar analíticamente todos los parámetros térmicos que influyen en la transferencia de calor, procediéndose a validarlos con los resultados experimentales, llegándose a encontrar una buena aproximación entre los resultados. Y finalmente es determinante el nivel de aislamiento de la vivienda, ya que cuanto más y mejor aislada esté, las pérdidas por fugas serán menores. Eso es todo el trabajo que he podido mostrarles. Si tienen alguna pregunta, Si hay alguna pregunta. La sección preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo algunas preguntas. Sí. En términos de costos. Aproximadamente una vivienda típica ya puede, digamos, albergar un muro trombe de 3 metros de longitud, ¿no? El costo aproximadamente de ese sistema, la instalación mano de obra, es aproximadamente de 600 a 700 soles, ¿no? Esto considera los materiales, que bueno, en este caso son bastante baratos, excepto el policarbonato, que sí tiene un costo adicional. Y bueno, el transporte hacia la zona también, ¿no? Hay que transportarlo en camioneta o en camiones, ya que ahí no se cuenta con, digamos, ferreterías aledañas. Estas viviendas están dispersas en el cerro, ¿no? No son viviendas como aquí en la ciudad que están una al lado de la otra. Una vivienda está en un cerro, el otro está en el otro, entonces hay que considerar el tema de transporte también. Bueno, que es relativamente barato en nuestros términos. Así es, pero en términos de ellos no es nada barato. Exacto. Justamente por eso este proyecto, digamos, no lo pagan los pobladores, sino son proyectos que financian, por ejemplo, en este caso la ONG Cusimayo, las mineras, los municipios, son ayuda social a la gente de la zona, ¿no? Ellos mismos no pagan ese servicio. ¿Cómo se hace la transferencia de tecnología? En este caso, bueno, es importante mencionar el término de tecnología apropiada, ¿no? Ese término concierne el hecho de que al nosotros generar esta tecnología, dejarles a ellos en sus hogares, la idea es que ellos se apropien de esa tecnología, ¿no? Justamente se haga esa transferencia. Entonces, ¿Ya lo hacen? ¿Hay una metodología para la transferencia de tecnología? Sí, cuando nosotros instalamos estos muros, se hace la instalación juntamente con los propietarios, ¿no? O sea, ellos ayudan, están en el proceso de instalación, porque nosotros luego de la instalación nos vamos, ¿no? Entonces ellos tienen que darle el mantenimiento y el uso adecuado al sistema. Entonces, cuando algo falla en el sistema, no requieren, digamos, de que nosotros vayamos allá a arreglar el problema, ¿no? Ellos ya pueden o tienen ya la capacidad de poder darle el mantenimiento o la refacción que necesiten, ¿no? Justamente porque ellos están en el proceso de instalación y además también se les capacita, ¿no? Se les capacita en la instalación y también en las reuniones de comunidad que ellos tienen, ¿no? ¿Y se les deja algún tipo de documentación? Sí, sí, se les da unos manuales, unos catálogos, obviamente con material adecuado al público objetivo, no es un público, digamos, en el que se le pueda dar, digamos, un texto porque no lo van a leer. Tiene que ser un tema gráfico, porque incluso son analfabetas, entonces más ahí se ve el tema de gráficos, esquemas, dibujos para que puedan ellos entender eso y aplicarlo, ¿no? Además que es bastante sencillo también. Otra cosita. Estamos hablando ahí, por ejemplo, en el tema del confort en el interior de la vivienda. El tema de confort viene a ser pues una temperatura 18 grados, ¿no? De 18 y 20 grados.
pero vemos ahí, según el gráfico, que alcanzamos temperaturas de 30 grados. Sí. ¿No? ¿Cómo controlamos eso? ¿Hay manera de controlarlo? ¿No se controla? Se está ahora viendo justamente ese tema, ¿no? O sea, 30 grados es una temperatura bastante sofocante, ¿no? O sea, afortunadamente los pobladores durante el día no están en casa, ¿no? Están en sus chacras, están pastando sus ganados. Justamente esos 30 grados se alcanzan entre la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, que digamos se tiene ese calor bastante alto. Afortunadamente no están ellos en casa, pero claro, la idea sería de no llegar a esos valores tan altos, ¿no? Actualmente estamos viendo la posibilidad de controlar esto porque obviamente si ellos permanecerían ahí no podrían estar simplemente, ¿no? Sería un tema de salud. Sí, claro, obviamente. No sería nada cómodo ni saludable que alguien esté a 30 grados en una habitación, ¿no? Es un tema que se está ahora desarrollando. Sí, estamos investigando de qué forma se puede atacar este tema, porque es todo el sistema, como han visto, no contiene equipos, ni artefactos, ni accesorios, ¿no? Todo es completamente con energía solar. Otra de las cosas que estaba viendo, ¿cómo se hace el intercambio de aire? Porque si bien existe una recirculación al interior de la vivienda, entre el aire frío y el caliente, ¿no? Que se va renovando por este efecto, lo que no he visto es el tema de inserción de nuevo aire. La renovación, porque obviamente si estás dentro de la vivienda la vas saturando de monóxido. Hay monóxido cuando están, claro, ¿no? Cuando hay gente que emana la respiración, ¿no? Durante el día, bueno, las personas en la mañana, obviamente ya se levantan muy temprano, ¿no? 3, 4 de la mañana ya están levantándose a hacer sus quehaceres, entonces en ese transcurso abren todo, ¿no? Las puertas, las ventanas, entonces el calor ya se va desechando y se puede decir que se renueva el aire, ¿no? Luego de eso las personas ya se van de casa, entonces el sistema empieza a funcionar con ese aire renovado, ¿no? Que bueno, durante el día si es que nadie más entra a la casa o si entran y salen, pero se mantiene cerrada la vivienda, ese aire va a seguir ahí renovándose, pero ya no va a tener el nivel de concentración de monóxido que se tiene durante la noche, por ejemplo, ¿no? Mientras la gente exhala. ¿Y la renovación de aire en la noche? Bueno, ese tema sí, o sea, es como en nuestras casas. Mantenemos todo cerrado mientras dormimos y en la mañana recién abrimos las ventanas, puertas, ¿no? Mediciones en las viviendas, no. Se ha hecho mediciones de SEO por el tema de las cocinas mejoradas, que también es otro paquete que se instala, pero eso es bueno para el tema de cocina, ¿no? Las mediciones de SEO no se han hecho hasta el momento dentro de la habitación. Sí, yo creo que es importante. De hecho, que es importante por el tema que usted menciona, ¿no? El tema de la renovación de aire, el monóxido de carbono. Por la cantidad de horas y no sabes cuántas personas están ahí, porque varía, ¿no? Sí, bueno, una familia ya puede tener 2, 3, 4, 5 hijos, ¿no? A veces los hijos duermen en otro ambiente o a veces también duermen en el mismo ambiente, ¿no? Bueno, lo que he visto es que ahí los perritos los dejan dormir afuera. Sí, y son perros que ya tienen toda la protección ahí. Ya. Sí, con casaca de cuero y todo. Bueno, hay algunas cosas que hay que seguir viendo. Sí, claro, y una de las cosas también es, si bien yo he visto varios, vamos a decir, estudios, como estudios acerca de mejorar el confort de las personas, ¿no? Que viven a grandes alturas. Sin embargo, estas personas también desarrollan un tema económico, ¿no? Entonces, lo que ahora no he visto es que se haga algo por el tema económico, desde el punto de vista ¿no? del control de temperaturas, porque se mueren sus animales, lo que de alguna manera podrían aprovechar porque hay tierras, ¿no? Crear invernaderos,
porque tienes energía, Sí. etcétera. Entonces, hasta ahora no veo nada de ahí. Se Sí, lo ponen pues. como inquietud, ya que tú estás efectivamente, probablemente la siguiente etapa sea esta, ¿no? Sí, de todas maneras falta bastante apoyo en la zona rural. Usualmente el gobierno lo que hace es dar ropa, frazadas, pasto a los animales, pero es solamente momentáneo, ¿no? No desarrolla algo que pueda, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Claro, y que ellos mismos lo hagan, ¿no? Tengo conocimiento de algunas ONG que están trabajando, por ejemplo, en el tema de fitotoldos, ¿no? Que es invernaderos bastante grandes para que ellos puedan cultivar vegetales que no pueden crecer en esas alturas, ¿no? Pero que aún gracias a un fitotoldo así se puede generar, digamos, un ambiente adecuado para que para que puedan crecer algunos vegetales, ¿no? También el tema, por ejemplo, ahora último que he visto ahí es el tema de los cobertizos para los animales también, ¿no? Pero todo eso es, digamos, apoyo de empresas que financien eso, ¿no? O sea, el gobierno lamentablemente no apoya mucho en eso, he visto eso, o sea, que no da políticas de ese tipo, sino, bueno, excepto ahora último que FONCODES ha hecho este proyecto en bastantes zonas, pero que, digamos, es un tema más de dar ropa, dar abrigo, dar frazadas, pero no, digamos, de combatir de otra manera. Muchas gracias. Gracias, gracias.